Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a una fecha más de nuestro Diplomado Internacional de Derecho Procesal Laboral. Hoy, como las otras fechas, tenemos a un invitado muy especial. Hoy viene a acompañarnos el doctor Omar Toledo Toribio. Él es doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hoy, como las otras fechas, magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene formación complementaria, estudios en litigación oral laboral en el California Western School of Law, en la Universidad de Medellín y en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla de Colombia. Postítulo en Derechos Fundamentales en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor. Adelante, doctor Omar Toledo. Bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación por parte del doctor Gino Yangali, presidente de la Comisión de Capacitación del Área Laboral de nuestra Corte, por esta invitación y expresar mis saludos al colegiado que lo acompaña, la doctora Sonia Vázquez y el doctor Fausto González. Precisamente agradeciendo esta invitación para referirme respecto a la competencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? En la nueva Ley Procesal de Trabajo. Voy a permitirme compartir unas diapositivas, ojalá que sea posible aquí. Gracias. Creo que es aquí en... Ustedes me avisan si estoy compartiendo. Perfecto. Ya lo estamos visualizando. Muy bien. Ok. Bueno, cuando hablamos de la competencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia en la nueva Ley Procesal de Trabajo, inevitablemente tenemos que referirnos a lo que es la competencia, ¿no? La competencia, no sé si está pasando las diapositivas, doctora. A ver. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Muy bien. La competencia laboral podemos definir, pues, como la aptitud o capacidad del juez o del tribunal para ejercer su función en un sector determinado de conflictos de trabajo, ¿no? Quiere decir que existen, pues, criterios para establecer la competencia laboral. En ese sentido, tenemos la competencia por razón del territorio o en razón del territorio, la competencia por razón de la cuantía, la competencia por razón de la materia. Esto es criterios para establecer la competencia, ¿no? De tal manera, pues, que en función a ello es que se determina la posibilidad de que un juez tenga esa actuación judicial, y esto definitivamente tiene que ver con el principio del juez natural o el juez predeterminado por la ley, ¿no? Y en ese sentido, la competencia tiene este significado, y cuando la nueva Ley Procesal de Trabajo hace referencia a la competencia laboral de la Corte Suprema de Justicia, lo enmarca dentro del ámbito de la competencia funcional o la competencia en razón de la función. Y en ese sentido, aquí tenemos un cuadro de lo que regulaba la antigua Ley Procesal de Trabajo al lado izquierdo, y al lado derecho de lo que regula actualmente la nueva Ley Procesal de Trabajo. En la antigua Ley Procesal de Trabajo reservaba a la Corte Suprema del conocimiento del recurso de casación en materia laboral, y en la actualidad igualmente.
si nosotros analizamos la competencia de la Corte Suprema en función a la antigua Ley Procesal de Trabajo y el actual instrumento procesal, que es la nueva Ley Procesal de Trabajo, que no ha habido mayor variación, salvo en lo que se refiere al recurso de queja, ¿no? Al recurso de queja. Puesto que en la actualidad solamente la Corte Suprema tiene competencia para conocer del recurso de queja cuando se produce la denegatoria del recurso de apelación. Esto es en aquellos procesos lo que primera instancia es la Sala Superior y en vía de apelación conoce la Corte Suprema. Cuando las salas superiores tenían la posibilidad de calificar los recursos de casación, esto es la admisibilidad y la procedencia de los recursos de casación, estaba habilitada la posibilidad de interponer recursos de queja por denegatoria del recurso de casación ante la Corte Suprema. Lo cual nosotros consideramos que debería irse a una reforma en ese sentido para evitar que las salas se conviertan simplemente en una suerte de paso o respecto a la remisión del expediente a la Corte Suprema, ¿no? Entonces, creo que debería afianzarse en la facultad de la Sala Superior de calificar los recursos de apelación y de esta manera existiría pues un primer filtro y evitar que incluso situaciones que tienen que ver con el cómputo del plazo, situaciones que tienen que ver con la posibilidad de interponer casación frente a una sentencia nulificante, necesariamente tiene que pasar a la Corte Suprema para que establezca la calificación correspondiente. En ese sentido, hay una variación, si ustedes pueden ver en este cuadro comparativo, en lo que se refiere a las facultades de la Corte Suprema o las funciones de la Corte Suprema de cara precisamente a la nueva regulación. Sigue conociendo la Corte Suprema el recurso de apelación de las resoluciones pronunciadas por las salas laborales en primera instancia, como es el caso de los procesos de impugnación del laudo arbitral o los procesos de nulidad del laudo arbitral o anulación del laudo arbitral propiamente, o en los procesos de acción popular, ¿no? En los procesos de acción popular. Y como se imaginarán, vamos a centrar nuestra exposición en el recurso de casación, que viene a ser una facultad de la Corte Suprema, que este es un recurso extraordinario, el recurso de casación, que precisamente se permite en el ámbito laboral a partir de la antigua Ley Procesal de Trabajo, porque no hay que olvidar que con la norma que regulaba los procesos laborales antes de la 26636, esto es el Decreto Supremo 0380-TR, no existía la posibilidad de acudir en casación a la Corte Suprema. Quiere decir que los procesos laborales se resolvían en dos instancias y el Tribunal de Trabajo y Comunidades Laborales tenía rango, digamos, de una suerte de cámara de apelaciones en materia laboral, pero que contra cuyas resoluciones no correspondía interponer recurso de casación. El recurso de casación se implanta con la 26636, con sus propias particularidades, y luego se recoge en la nueva Ley Procesal de Trabajo. Y si ustedes aprecian en lo que se refiere a las causales del recurso de casación, dado su carácter extraordinario, tiene una redacción similar a el Código Procesal Civil en lo que se refiere a las causales del recurso de casación. Entonces, cuando la nueva Ley Procesal de Trabajo nos hace referencia a que el recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema, está haciendo referencia expresa a los dos fines, digamos, del recurso de casación que recoge expresamente la nueva Ley Procesal de Trabajo. Esto es la finalidad nomofiláctica y la finalidad uniformadora de los pronunciamientos jurisprudenciales.
Entonces, cuando nos habla de la infracción normativa que incide directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, se refiere a la finalidad nomofiláctica, esto es, de control normativo, que en la antigua ley procesal de trabajo estaba reservado únicamente a las normas de naturaleza material o normas sustantivas. Con la antigua ley procesal de trabajo no existía la posibilidad de acudir en casación cuando se argumentaba infracción normativa de una norma procesal o la afectación de las normas que garantizan el debido proceso. Aunque la Corte Suprema, en determinados casos, actuaba como una suerte de, digamos, tribunal que podía optar por acoger determinado recurso de casación, una suerte de certiorari americano, y decidía en determinadas situaciones si otorgaba o daba pase al recurso de casación cuando se trataba de la afectación de normas que afectaban al debido proceso o normas que garantizan el debido proceso propiamente. Sin embargo, esto ciertamente podría originar algún tipo de preocupación, y de hecho lo originaba en su momento, porque podría prestarse a una facultad cuasi discrecional de la Corte Suprema de admitir o no determinado recurso de casación cuando apreciaba que había afectación de las normas que garantizan el debido proceso. La nueva ley procesal de trabajo, cuando se refiere a la infracción normativa, esto es al fin nomofiláctico del recurso de casación, precisamente se hace referencia a la infracción de toda norma, puede ser sustantiva o norma procesal. Pero también cuando hace referencia a la incidencia directa sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, es fundamental al momento de la calificación del recurso de casación. Y ciertamente, por parte de la Corte Suprema, cuando se hace el análisis de la incidencia del recurso de casación, tiene que ver con una suerte de prognosis de lo que podría ocurrir frente a lo que está alegando la parte o el casacionista cuando argumenta infracción normativa. Y esto ocurre en muchos casos, sobre todo cuando se invoca causales que tienen que ver con la afectación a las normas del debido proceso, que en muchos casos evidentemente no tienen incidencia, es decir, no se va a cambiar el rumbo del proceso o el sentido del pronunciamiento. Y este es un instrumento importante, un instrumento legal importante cuando se trata de la calificación del recurso de casación. Por eso la Corte Suprema es bastante estricta en calificar el tema de la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, ¿no? Es necesario precisamente que la infracción que se plantea tenga el suficiente valor o la suficiente fuerza como para poder cambiar digamos, el resultado del proceso o el pronunciamiento definitivo. En muchos casos se invoca afectación a normas que garantizan el debido proceso, pero evidentemente son situaciones que no van a determinar necesariamente que pueda cambiarse lo que se ha decidido en el fondo, ¿no? Entonces, y por otro lado, se habla en lo que se refiere a las causales, de la finalidad uniformadora que tiene el recurso de casación, y por cierto, la Corte Suprema como tribunal de vértice que precisamente tiene esa función de uniformizar la jurisprudencia, ¿no? Y entonces, por ello es que nosotros apreciamos que existen numerosos pronunciamientos de la Corte Suprema que se establece como precedente de observancia obligatoria. Aunque, bueno, tendría o sería lo óptimo, como siempre nosotros hemos planteado, que tengamos un pleno casatorio, y de tal manera que se pueda diseñar una línea jurisprudencial de la Corte Suprema
para poder tener precedentes vinculantes emitidos por la Corte Suprema, como vamos a ver más adelante, y que sería también pues materia de recurso de casación. Quiere decir que cuando se invoca el apartamiento de los precedentes vinculantes, efectivamente se refiere a los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, hay que enfocar debidamente esta causal que se refiere a los precedentes vinculantes. En el caso de la Corte Suprema, se refiere ciertamente a lo que se generaría a través de un pleno casatorio de naturaleza laboral. Los otros fines del recurso de casación, como el fin diquelógico o la justicia en el caso concreto, no está contemplado expresamente en nuestro modelo de casación previsto en la nueva Ley Procesal de Trabajo. Sin embargo, evidentemente, a propósito de la infracción normativa, es que la Corte Suprema puede establecer la solución a los casos que se le ponen a consideración a propósito del recurso de casación, ¿no? Bien. De manera pues que debemos enfatizar que tratándose de un recurso de casación que bajo nuestro modelo es de carácter extraordinario, es necesario que se pueda ajustar el planteamiento del recurso de casación a las causales establecidas en la ley, ¿no? En términos concretos, en muchos casos se aprecia que los recursos de casación abundan sobre hechos, sobre revaloración probatoria que pretenden las partes a través del recurso de casación, lo cual evidentemente resulta ajeno a los fines del recurso de casación. Por ello es que nosotros apreciamos que existe gran incidencia de pronunciamientos de la Corte Suprema cuando se refiere a la declaración de improcedencia de los recursos de casación, precisamente porque no se observa estrictamente la naturaleza de este recurso de casación. Definitivamente, pues, el recurso de casación tiene que ser formulado de manera precisa, estableciendo la infracción normativa correspondiente o el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. En cuanto a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación, la nueva Ley Procesal de Trabajo hace la precisión y señala que procede contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que como órgano de segundo grado ponen fin al proceso. Y aquí también una distinción con la antigua Ley Procesal de Trabajo, en que no era posible plantear recurso de casación contra los autos. Con la nueva Ley Procesal de Trabajo, precisamente, se permite la concesión del recurso de casación contra los autos expedidos por las salas superiores que como órgano de segundo grado ponen fin al proceso. Y aquí hay que precisar precisamente, valga la redundancia, que no procederá el recurso de casación cuando se interpone contra una resolución que declara la nulidad de una resolución de primera instancia. Esto es una resolución nulificante, e igualmente no procederá el recurso de casación cuando se trata de pronunciamientos de las salas superiores cuando se refieren a las medidas
cautelares, ¿no? Porque precisamente no son resoluciones que ponen fin al proceso. Hay una suma gravaminis que es el monto que debe superar las 100 unidades de referencia procesal. Antiguamente era de 50 unidades de referencia procesal, como una forma de establecer una limitación a la posibilidad de interponer el recurso de casación en función al significado de la controversia, ¿no? Se entiende, y este es el sustento de la competencia por razón de la cuantía, que la complejidad de la causa va en proporción directamente en función al monto del significado económico, ¿no? En razón directamente proporcional. Claro está que cuando se trata de pretensiones no apreciables en dinero, como sería una reposición, como sería el cese de un acto de hostilidad, en esos casos, o cuando se trate de sentencias meramente declarativas, no tienen entidad económica determinada, en esos casos se tendrá que dar pase al recurso de casación, es decir, no se considera el criterio de la suma gravaminis, que en este caso está fijado en las 100 unidades de referencia procesal. Aquí hay una cierta deficiencia en la nueva ley procesal de trabajo porque no hace mención de manera expresa cuando la casación podría ser planteada por el trabajador demandante en el caso de que haya planteado una pretensión de naturaleza económica y que tenga sentencia desfavorable en segunda instancia, ¿no? Aparentemente el monto de la suma gravaminis hace referencia a lo que se ha pronunciado la Sala Superior para determinar si procede o no el recurso de casación o si se da pase al recurso de casación propiamente. La antigua ley procesal de trabajo era más precisa en este aspecto y nos señalaba de que el monto debe superar, primero era 50, luego de 100 unidades de referencia procesal, en función a lo que ha determinado la Sala Superior, si la casación ha sido interpuesta por el demandado u obligado, o en función a la demanda, si es que la casación ha sido planteada por el demandante o trabajador demandante, ¿no? Esta regla no está en la nueva ley procesal de trabajo, pero se aplica por razonabilidad, ciertamente, porque evidentemente si viene en casación, el trabajador ha tenido un planteamiento económico y viene perdiendo, evidentemente no hay un monto ordenado en segunda instancia para poder computar la suma gravaminis, ¿no? La casación también se presenta ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada. Si bien es cierto, la nueva ley procesal de trabajo no hace referencia, ¿no? Claro está que la casación se presenta ante la Sala de Derecho, ante la Sala Superior para que sea remitida a la Corte Suprema de la República. En este caso, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, en este caso, ciertamente en lo que se refiere al régimen laboral de la actividad privada, tenemos dos salas en la Corte Suprema que conocen de esta materia, la segunda sala y la cuarta sala, y cuando se refiere a derecho laboral público, el recurso de casación se remite precisamente a la tercera sala o la primera sala, ¿no? Según los turnos establecidos, según las disposiciones administrativas de la Corte Suprema, ¿no? O el Consejo Ejecutivo. El Código Procesal Civil establece la posibilidad de la casación directa ante la Corte Suprema, ¿no? La nueva ley procesal de trabajo no lo prevé, ¿no? Solo nos señala que el recurso de casación se presenta ante el órgano jurisdiccional que emite la resolución impugnada, que es la Sala Superior. Por otro lado, se hace referencia al plazo de 10 días, ¿no?
contado desde el día siguiente de notificar la resolución que se impugna. En este caso, como había mencionado, si es evidente que la casación se ha presentado fuera del plazo, la Sala Superior no tiene la posibilidad de controlar, en este caso, la admisibilidad del recurso de casación, puesto que la nueva ley procesal de trabajo señala que la Sala Superior debe remitir sin más trámite dentro del plazo de 3 días el recurso de casación. No hay la posibilidad de calificar, ¿no? Lo cual, como hemos señalado, debería modificarse en el sentido de que la Sala Superior pueda constituir un primer filtro del recurso de casación, habilitando la posibilidad de interponer recurso de queja por denegatoria de casación en la eventualidad de que no se esté conforme con el pronunciamiento de la Sala Superior, ¿no?, a propósito de la calificación del recurso de casación. Bien, hay que adjuntar el recibo de la tasa judicial respectiva, ciertamente en aquellos casos en que hay la obligación legal de adjuntar la tasa judicial, en los casos en que las acciones superen en lo que se refiere a la cuantía, ¿no?, a las 70 unidades de referencia procesal, existe la obligación de adjuntar el recurso de la tasa judicial por recurso de casación, y también las normas internas del Poder Judicial en lo que se refiere a la regulación de las aranceles judiciales establecen pues que el trabajador está, digamos, obligado a pagar solo el 50% de la tasa judicial. Esto respecto a los requisitos de admisibilidad y en todo caso, la Sala Suprema, al momento de calificar, si considera que tiene que subsanarse el tema vinculado a la tasa judicial, puede otorgar y otorga un plazo de 3 días para subsanar el recurso de casación, vencido el cual, si no se subsana, se rechaza el mismo, ¿no? De más está decir que en la circunstancia presente en que nos encontramos, el plazo para interponer el recurso de casación, y teniendo en cuenta que la notificación de la sentencia se realiza a través de la casilla electrónica, debe considerar lo dispuesto en el artículo 155 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando se refiere a la notificación electrónica y al cómputo del plazo, ¿no?, que está establecido en esta norma, ¿no? Esto es, hay que adicionar el plazo establecido a los 10 días previstos en la nueva Ley Procesal de Trabajo. Y en cuanto a la procedencia del recurso de casación, que es controlado por la Corte Suprema, la nueva Ley Procesal de Trabajo, en el artículo 36, nos habla de los requisitos de procedencia del recurso de casación. Y en primer lugar, pues hace referencia a que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, ¿no?, cuando esta fuera confirmada por la resolución objeto del recurso, ¿no? Entonces, si se ha producido un doble conforme y la parte que no ha interpuesto el recurso de apelación pretende interponer el recurso de casación, evidentemente no es procedente el recurso de casación, y la Corte Suprema, al calificar la misma, se pronunciará en este sentido. Estoy declarando la improcedencia del recurso de casación. Y el segundo punto hace referencia a la necesidad de describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes. Y aquí es fundamental desarrollar una técnica especial para el planteamiento del recurso de casación, porque un gran número de recursos de casación son declarados improcedentes precisamente porque no se expresa con claridad la infracción normativa. Se suele
utilizar un lenguaje similar al recurso de apelación. Definitivamente ello no es procedente en el recurso de casación. Debe precisarse en qué consiste la infracción normativa y en qué consiste el apartamiento de los precedentes vinculantes, que son las causales del recurso de casación, ¿no? Entonces, por ello es que, bueno, el doctor Gino me ha informado que también participan en este evento abogados que ejercen la defensa y evidentemente desde esa perspectiva es necesario que al plantear el recurso de casación se pueda precisar debidamente la infracción normativa que se está invocando, ¿no? Entonces, y en tercer lugar, como requisito de procedencia, la nueva Ley Procesal de Trabajo nos habla precisamente sobre la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y eso lo hemos comentado más temprano, y es fundamental. Quiere decir que la infracción que se está invocando tiene que tener la suficiente fuerza como para poder cambiar, digamos, el sentido del pronunciamiento, y en ese sentido, y reitero, sobre todo cuando se invoca infracciones de naturaleza procesal, en muchos casos se tratan de situaciones que se pueden convalidar o situaciones que no tienen la fuerza suficiente para poder cambiar los acontecimientos, digamos así, es decir, el sentido de lo que definitivamente se pronuncia. No habría incidencia directa sobre la decisión impugnada, ¿no? Y esto es fundamental precisar y demostrar de qué forma, si es que no se hubiera incurrido en la infracción normativa planteada, el resultado hubiera sido distinto, en otras palabras, en lo que se refiere al fondo de la controversia, ¿no? Por otro lado, es necesario indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, ¿no? Igualmente, si fuera anulatorio, se precisa pues si es total o parcial, hasta qué etapa del proceso debe alcanzar la nulidad. E igualmente, si es revocatorio, la Corte Suprema actúa en sede de instancia, ¿no? Esto es, se sustituye a la instancia y se pronuncia respecto de la controversia para definir la misma, ¿no? En ese caso también es necesario precisar en qué consiste o en qué debe consistir la actuación de la sala, ¿no? Y finalmente, cuando existe la combinación de ambos pedidos, se entenderá el anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado. Quiere decir de que si la Sala Suprema se pronuncia sobre las infracciones normativas de naturaleza procesal que determinan la nulidad del pronunciamiento, ya se abstiene de pronunciarse sobre las infracciones normativas de naturaleza material, ¿no? Sustantiva. Luego, la nueva Ley Procesal de Trabajo nos plantea el trámite del recurso de casación y ciertamente una primera etapa es la calificación del recurso de casación. En esta calificación es posible declarar inadmisible. Esto es cuando, digamos, existe un incumplimiento del pago de la tasa judicial o la tasa judicial se ha pagado en forma diminuta. Está la posibilidad de otorgarle a el casacionista de subsanar el recurso de casación en lo que se refiere a la tasa judicial.
Declarará procedente el recurso de casación si la Corte Suprema considera que reúne los requisitos de admisibilidad y procedencia y en consecuencia amerita que el expediente sea visto en una audiencia de vista de la causa precisamente para pronunciarse sobre el fondo del recurso de casación. Y declara improcedente en el caso, pues, de que, como hemos comentado, no reúnan las condiciones de procedencia, ¿no? Como en las situaciones que hemos ya manifestado. Y declarado procedente, la Sala Suprema fija fecha para la vista de la causa. Hay una norma en el artículo 392 del Código Procesal Civil que faculta a la Corte Suprema excepcionalmente para conceder el recurso de casación. Es la procedencia excepcional del recurso de casación que señala el Código Procesal Civil, dice que aun si la resolución impugnada no cumpliera con algún requisito de procedencia, la Corte puede concederlo excepcionalmente si considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fines del recurso de casación. Entonces, es posible que se pueda conceder el recurso de casación por razones excepcionales o agregar causales de casación por razones excepcionales. Como ustedes estarán advirtiendo, aquí la Corte Suprema, fue una modificación legislativa de la ley 29364 del año 2009, la Corte Suprema actúa como una suerte de corte que pueda, en determinadas situaciones, admitir un recurso de casación de naturaleza excepcional. Es una suerte de certiorari que existe en la justicia americana, en que la Corte Suprema o la Suprema Corte de los Estados Unidos solo establece o selecciona o clasifica los casos que va a resolver, ¿no? Que no son muchos, evidentemente. Ese es un sistema que rige en los Estados Unidos. Y el 392 es una suerte de certiorari, permite que la Corte Suprema pueda otorgar la procedencia del recurso de casación cuando considera que se pueda cumplir con alguno de los fines de la casación, tanto para conceder la casación como agregar algunas causales, ¿no? Y si se declara procedente, ciertamente se fija fecha y hora para la vista de la causa, pero las partes pueden solicitar informe oral y de manera similar a lo que sucede en la Corte Superior, se regula el tema de la audiencia de vista de la causa, con los informes orales de las partes. La Corte Suprema puede resolver inmediatamente o luego de 60 minutos y excepcionalmente puede resolver dentro de los 5 días hábiles siguientes. En ambos casos, señala la ley, al finalizar la vista de la causa, señala día y hora para que las partes comparezcan ante el despacho para la notificación de la resolución, ¿no? Exactamente igual a lo que sucede en la Corte Superior y que permite, pues, a la Corte Suprema resolver inmediatamente o, en situaciones excepcionales, diferir para el pronunciamiento dentro de los 5 días hábiles siguientes, ¿no? También se prevé de que si no se hubiesen solicitado informes, si no se hubiese solicitado informe oral o habiéndolo hecho no concurren las partes, la Sala Suprema, sin necesidad de citación, notifica la sentencia al 5.º día hábil en su despacho, ¿no? Y bueno, evidentemente en términos actuales a través de la notificación electrónica. La norma del artículo 38 que prevé la nueva ley procesal de trabajo ciertamente es importante y es, podemos decir, hasta exclusiva de la sede laboral, ¿no? Lo que no sucede en el ámbito civil, por decir, es que la interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de la sentencia. Esto evidentemente tiene
la intención de evitar que el recurso de casación se convierta en una medida dilatoria para no dar cumplimiento a lo dispuesto por la sala superior, ¿no? Y nos convence una vez más de que, evidentemente, si se pronuncia sentencia en segunda instancia, debe procederse a su ejecución, para lo cual se remiten copias certificadas a la sala, al juzgado, para efectos de que aperture el cuadernillo de ejecución. Lo cual también puede realizarse por parte del órgano jurisdiccional de primera instancia, previa comunicación de la sala superior, teniendo en cuenta que el acceso al sistema integrado judicial nos permite obtener las copias correspondientes. Y efectivamente eso se ha estado realizando en el caso de los expedientes físicos, que en situaciones excepcionales como el confinamiento no era posible de poder cursar físicamente las copias certificadas, ¿no? Entonces, eso se podía enviar incluso a través del sistema para que se pueda formar el cuadernillo de ejecución ya virtual, ¿no? Y bueno, también se permite que excepcionalmente se pueda solicitar la suspensión de la ejecución de la resolución, solo en los casos en que se trate de obligaciones de dar suma de dinero, ¿no? Previo depósito del monto o el otorgamiento de una garantía a través de una carta fianza, ¿no? Y en los sentidos en los que se puede pronunciar la Corte Suprema es que si la Corte Suprema declara fundado el recurso, en el fondo casa la resolución recurrida y resuelve el conflicto sin devolver el proceso a instancia inferior, es decir, no se establece el reenvío cuando se trata precisamente de situaciones en las que la Corte Suprema casa la resolución. Casar la resolución significa que la Corte Suprema se sustituye a la instancia y actúa como sede de instancia y define la situación correspondiente, lo cual ciertamente es el ideal, ¿no? Por otro lado, si en la eventualidad de que la demanda haya sido declarada infundada, digamos una demanda de beneficios sociales, la Corte Suprema no se pronuncia sobre los aspectos de cuantía económica, ¿no? Si ampara considera, es decir, sustituyéndose, actuando como sede de instancia, ampara la demanda, podrá señalar que los aspectos de naturaleza económica se determinen en ejecución de sentencia por el juzgado de origen. Y en el caso de la sentencia nulificante, la Sala Suprema declara fundado el recurso de casación, ya no actúa en sede de instancia, sino que dispone la nulidad de la sentencia y ordena que la Sala Laboral emita nuevo fallo o nulo lo actuado hasta la etapa en que la infracción se cometió. Podría ser incluso declarar la insubsistencia de la sentencia de primera instancia y de tal manera que el proceso retorna al juzgado de primera instancia para su pronunciamiento. En cuanto al precedente vinculante de la Corte Suprema, ya hemos manifestado en palabras iniciales de que nuestra norma procesal laboral tiene la virtud de haber creado precisamente el pleno casatorio laboral, que al igual que el artículo 400 del Código Procesal Civil, tiene esa naturaleza de generar una decisión jurisdiccional con carácter de precedente vinculante que precisamente constituye o tiene efectos horizontales para la propia Corte Suprema, de tal manera de que para que varíe un precedente vinculante tendría que convocar a un nuevo pleno casatorio y vincula verticalmente a los órganos jurisdiccionales que se encuentran pues precisamente dentro de la estructura judicial en el Poder Judicial. El pleno casatorio tiene la misma, digamos, técnica en lo que se refiere al pleno casatorio civil, en lo que se refiere al trámite y a la forma de llevar adelante el pleno casatorio,
aunque, como hemos manifestado siempre, el precedente vinculante de naturaleza laboral ciertamente tendría mayor vigor a nuestro entender que el precedente vinculante que se genera en un pleno casatorio civil, porque cuando hablamos de las causales del recurso de casación, y voy a retornar a esa parte, se hace mención al apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema. El Código Procesal Civil, cuando se refiere a las causales del recurso de casación, hace referencia al apartamiento inmotivado de los precedentes vinculantes de la Corte Suprema. Quiere decir que si el juez motiva o la Sala Superior motiva debidamente el apartamiento, no habría causal de casación, lo cual ciertamente es distinto al modelo de casación que tenemos en el ámbito laboral, que simplemente se hace referencia al apartamiento del precedente vinculante dictado por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema. Esta es la principal función de la Corte Suprema en lo que se refiere precisamente al recurso de casación. También actúa como tribunal de apelación en los casos en que se refiere a la impugnación de laudos arbitrales o los procesos de anulación del laudo arbitral o los procesos de acción popular, en los cuales actúa la Corte Suprema como órgano de segunda instancia con las facultades que tiene un órgano de esta naturaleza, pudiendo revocar, confirmar o anular el pronunciamiento de primera instancia. Estos temas quería compartir con ustedes, les agradezco vivamente la atención. Y bueno, si hubiera una etapa de preguntas, con todo gusto, Toñino, con una condición de que sean preguntas fáciles. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Importante la locución y las palabras del maestro Omar Toledo. Hemos tenido una fiesta procesal hoy día en esta capacitación del diplomado. Bien, creo que siempre tenemos algunas preguntas. Preguntamos a la doctora Celeste Matos a ver si es que hay preguntas pendientes, por favor. Sí, doctor, sí tenemos preguntas para el doctor Toledo. Comenzamos. ¿Me escuchan? Sí, doctora, adelante. Ya, correcto. Primera pregunta. Si bien es verdad, se considera como causal de casación el apartamiento de precedentes vinculantes del TC, sin embargo, ¿por qué la Corte Suprema no admite los recursos de casación en donde se advierte un apartamiento de un precedente de observancia obligatoria? Bien. Bueno, de pronto está haciendo referencia a algunos pronunciamientos de la Corte Suprema. No hay que olvidar que el artículo 35 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, el artículo 35, señala cuáles son las causales de casación, ¿no? Perdón, el artículo 34, ¿no? Que vamos a nuevamente compartir. Nos hace referencia el artículo 34 que el recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que incide directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional. Quiere decir los precedentes emitidos en virtud del artículo 7º del antiguo Código Procesal Constitucional y lo regula también el Código actual. Y por la Corte Suprema. Entonces, cuando hace referencia a los precedentes vinculantes, se refiere a aquellos precedentes vinculantes que emergen del pleno casatorio establecido en el artículo 40 de la nueva Ley Procesal de Trabajo como precedente vinculante. Y bueno, no tenemos todavía un pleno casatorio y por lo tanto no podríamos hablar de un precedente vinculante en
materia laboral, ¿no? Correcto, doctor. Pregunta 2. ¿Considera congruente mantener una causal referente a una pretensión ascendente a 100 URPs cuando la mayoría de los recursos de casación se interponen por infracción a los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú? El tema, como había manifestado, de la summa gravaminis establecido en la ley, tiene que ver con la consideración de que la complejidad de las causas está en razón directamente proporcional a la cuantía de las mismas, ¿no? Y como una suerte de limitar la posibilidad de acceder al recurso de casación cuando se trata de asuntos de cuantía económica limitada, ¿no? Eso es un modelo que existe y de hecho incluso pues la posibilidad de limitar el recurso de casación cuando se pronuncia en segunda instancia los juzgados especializados tiene que ver también con el tema de esta limitación de la cuantía, ¿no? Entonces, no lo encuentro particularmente inconveniente, ¿no? en lo que se refiere a ello, y corresponderá en todo caso verificar las causales invocadas a la Sala Suprema, ¿no? Doctor, ¿existe una propuesta para que los recursos sean evaluados por parte de la segunda instancia y no por la Sala Suprema? ¿Usted considera que la evaluación previa del recurso de casación por segunda instancia no vulneraría la competencia de tales instancias procesales? Bueno, no, considero que no. Y nosotros ya hemos tenido ese modelo de casación con la 26636. Y no hay una limitación al derecho de las partes, porque está habilitada la posibilidad de interponer un recurso de queja por denegatoria de recurso de casación. Lo que sucede es que con el modelo actual, incluso si se verifica de manera fehaciente de que la casación ha sido presentada, digamos, al día 15, la casación tiene que ser elevada a la Corte Suprema, o que se trata de un recurso de casación contra una resolución que nulifica la sentencia en primera instancia, igualmente la Sala Superior no tiene esa posibilidad de calificar. Y entonces esto complica, sobrecarga a la Corte Suprema y complica la ejecución de las sentencias o la prosecución del proceso. Entonces hay situaciones que incluso pues que el tema de la tasa podría ser ya subsanada a nivel de segunda instancia y evitar pues que la Corte Suprema se recargue con ese trabajo, que es un trabajo que puede ser realizado por la Corte Superior. Nosotros con el modelo anterior siempre lo hemos hecho y en todo caso está habilitado el recurso de queja por denegatoria y el recurso de casación. Tendría que habilitarse, ¿no? En la actualidad no lo está. Correcto. Pregunta 4, doctor. ¿Considera usted que la denegatoria de los recursos de apelación de autos contra salas laborales, cuando estos actúan como primera instancia, son denegados por la Corte Suprema, señalando que existe una exclusividad de la casación? ¿Esto no estaría afectando el derecho a la doble instancia? Claro, evidentemente, si existen autos interlocutorios que puede emitir la segunda instancia, allí no corresponde la apelación ante la Corte Suprema, ¿no? Bien, en realidad, la garantía de la doble instancia está contemplado en la Constitución Política, artículo 139, inciso 6, pero evidentemente tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, la posibilidad de ex lege se puede señalar limitaciones a la posibilidad de acudir, está permitido, como es el caso de establecer cuantías, establecer tasas judiciales, ciertamente constituye una forma de regular el recurso de impugnatoria en este caso. Pregunta 5. ¿Usted considera que la suspensión de la ejecución por interposición del recurso de casación puede afectar el derecho a la igualdad por el solo hecho de tener una pretensión cuantificable o tener una decisión concreta?
Bien, se refiere de pronto a la posibilidad de suspender la ejecución, digamos, de un mandato de reposición, seguramente, ¿no? Que no hay la posibilidad de suspender. Creo que la ley lo ha previsto en función a la naturaleza del derecho declarado de segunda instancia, ¿no? No habría forma, me parece, a mi criterio, de poder reemplazar, como si lo hay cuando se trata de un proceso de naturaleza económica, una fianza, un depósito, ¿no? Poder reemplazar cuando se trate de obligaciones de hacer, ¿no? De obligaciones de hacer. Doctor, una última pregunta. Acá nos han escrito, dice, doctor Toledo, buenas tardes. ¿La Corte Suprema ha resuelto algún caso sobre procedencia excepcional establecida en el artículo 392-A del Código Procesal Civil? Sí, bueno, sí, nosotros hemos visto casos en la sala permanente de la Corte Suprema, en la primera sala transitoria igualmente, ¿no? Incluso en muchos casos la Corte Suprema, con el nuevo modelo actual, aplica el modelo del califondo, ¿no? Entonces, pues se puede declarar la procedencia excepcional e inmediatamente resolver en el mismo acto calificatorio, lo cual es una medida acertada, ¿no? Cuando se trata, evidentemente, cuando se verifican situaciones que afectan el debido proceso, la Corte Suprema en muchos casos ha declarado la procedencia del recurso de casación e inmediatamente se ha pronunciado sobre el fondo del asunto sin la convocatoria a una vista de causa, ¿no? Y eso se ha producido en la Corte Suprema, en la primera sala transitoria de Derecho Constitucional. Y respecto a la aplicación del 392A, igualmente en la sala constitucional hemos tenido oportunidad de aplicar en la sala constitucional permanente. Muchas gracias, doctor. Gracias por su participación. Han concluido las preguntas. Gracias por su intervención y por todo el aporte que viene brindando a todos los trabajadores judiciales, así como a los abogados, que siempre estamos interesados en los temas de derecho laboral. Además, quiero aprovechar la oportunidad para saludarlos a usted, doctor, al doctor Yangali, a la doctora Vázquez, al doctor González, porque mañana se celebra el Día del Juez. Gracias por todo lo que vienen enseñándonos y por el desempeño como jueces que vienen realizando, que yo sé que es una labor muy desprendida. Gracias por eso. Adelante, doctor. Muchas gracias. Realmente muy satisfechos por hoy día con la participación del doctor Omar Toledo. Saludamos por el Día del Juez a todos nuestros colegas magistrados, ¿no? En especial al doctor Omar Toledo, a la doctora Sonia Vázquez, al doctor Fausto González. Aquí también tenemos al doctor Mario Nacarino Pérez, que es parte de la comisión también de capacitación, ¿no? Y no se olviden que la carrera de ser un magistrado es muy difícil. Dice que es más fácil ser héroe que magistrado, porque basta un acto de heroísmo, a una persona lo pueden hacer, por supuesto, con las disculpas del caso, ¿no? Lo puede hacer héroe, ¿no? Un arrojo, un momento, ¿no? Épico. Pero para ser magistrado se requiere una vida, durante toda su vida, ¿no? Ser muy íntegro, ¿no? Entonces, y además, dar a cada quien lo que le corresponde. Muy difícil. Los que conocemos la trayectoria de muchos jueces en la Corte de Lima y a nivel nacional, existen muchos magistrados de primer nivel y hay que rescatar a esos magistrados. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos el día jueves a las 5 de la tarde, como siempre. Muy amables hasta esa fecha. Gracias a todos. Adiós. Gracias también, doctor Yangali, y un saludo por el Día del Juez a todos ustedes, integrantes de la Comisión de Capacitación, felicitándolos por esta labor de difusión del derecho de capacitación en el ámbito laboral. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable.
Gracias. Bien.